El jueves, ayer, se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, señora, señor. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 7.7 millones de personas con discapacidad, con alguna discapacidad. Y le voy a decir algo, apenas hace algunos años supimos de este conteo porque no se contaban, porque las personas con discapacidad no contaban. Simple y sencillamente no contaban, no las tomaban en cuenta. Seguimos sin tomarlas en cuenta. Seguimos construyendo ciudades para que ellos se adapten a las ciudades y no construimos ciudades para adaptarlas a ellos. Es de verdad terrible. Transporte público, educación, servicios de salud, en fin. La encuesta nacional sobre discriminación en México indica que 1 de cada 4 personas en el país considera que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Fíjese nada más el grado de discriminación que tenemos. 1 de cada 4 personas en el país cree que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. 48% percibió que sus derechos no se respetan y el 31% consideró que le fueron negados derechos sin justificación. Ahí nosotros escribimos discapacitados, debe decir personas con discapacidad. Miren. Las personas con discapacidad psicosocial, que es la mayoría de las personas con discapacidad, son personas que tienen alguna condición de salud mental. Desde hace varios años nos han dicho que las personas con depresión grave serán el mayor número de personas con discapacidad en este 2020 y no contaban con el COVID. Importante lo que dice Katia Artigas en este sentido. Ha puesto el dedo en la llaga en los últimos años y ha trabajado con gobiernos. Ella misma se volvió legisladora constituyente en la Ciudad de México para lograr derechos, garantías para personas con discapacidad. Uno de los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad en México es encontrar un trabajo remunerado. Lucero Márquez, una conferencista y emprendedora con debilidad visual, contó para Grupo Imagen cómo varias instituciones, cómo varias empresas la buscaron para que impartiera conferencias, pero sin pagarle. Yo dije, sí, con mucho gusto, claro que te doy la conferencia, pero sería tanto, ¿no? Hubo quienes me dejaron en visto, hubo quienes me dijeron que no tenían presupuesto, y hubo quienes me dijeron que no, gracias. Ninguno quiso negociar. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y hubo quien debatió mucho el punto, quien dijo, es que es un tema para concientizar acerca de la discapacidad. Pero ¿cómo se puede concientizar acerca de la discapacidad si a la persona que le estás pidiendo que vaya y trabaje contigo no le estás dando un trato igualitario? Por supuesto, así de claro, y así de cruel sigue siendo la situación para las personas con discapacidad en este país. El 26 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la guía ética, ¿se acuerda? Aquí la platicamos, para la transformación de México. En el apartado 16 habla del trabajo. Katia Artigas encontró esto en la redacción que le hizo levantar la voz en redes sociales. Al igual que el poder, el trabajo adquiere su pleno sentido cuando se realiza para los demás. Ok. El trabajo nos asegura el sustento, nos vincula con nuestros semejantes y nos ofrece una forma de realización personal. Pues sí, ¿quién diría que no? Pero luego viene este tema. Es universal como derecho y como un deber del que quedan excluidos menores de edad, adultos mayores y personas con alguna discapacidad. ¿Qué es esto? Absoluta discriminación. ¿Qué explicación le damos a este apartado? Yo creo que lo que está reflejando, desgraciadamente, esta guía ética para la transformación de México es una visión asistencialista que piensa que las personas con discapacidad no pueden bastarse por sí mismos, no pueden ser autónomos, autosuficientes, no pueden trabajar, cuando en la mayoría de los casos de personas con discapacidad, la enorme mayoría, sí es así. Absolutamente. Bueno, las personas con discapacidad, además, enfrentan un reto mayor en medio de la pandemia. Se ha documentado que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tienen 3 veces más posibilidades de morir de COVID que las personas sin discapacidad, porque no pueden mantenerse a una distancia, porque dependen de otra persona para hacer sus necesidades básicas. ¿Sí se da cuenta de este asunto?
3 veces más probabilidades de contagiarse si es usted una persona con discapacidad. Por algo así de sencillo, Rivas. No puedes mantener sana distancia cuando necesitas a otra persona para hacer las actividades más básicas y más íntimas en la vida cotidiana. ¿Cuáles son los pendientes en la agenda en México para las personas con discapacidad? ¿Qué les estamos debiendo? ¿Qué tenemos que cumplirles? Que el enorme reto es pensar en soluciones de la vida pública para todas las personas independientemente de su condición y ver a la discapacidad como parte de la diversidad humana, que es solo una condición. Y es un trabajo que no solo queda en las clases gobernantes, en las élites políticas, en los medios de comunicación. Es un trabajo que se hace todos los días en las calles, que se hace todos los días en las ciudades y por supuesto en los hogares. Cuando se termina con el lenguaje que discrimina a las personas con discapacidad, comienza a erradicarse la exclusión que padecen las personas con discapacidad. Con el hashtag Discapacidad con Orgullo y Discapacidad con Dignidad, cientos de personas subieron fotos, videos a redes sociales para demostrar que aún con la discapacidad que tengan, pueden vivir en plenitud. Además, pidieron la aprobación de la iniciativa que entregó ayer el presidente de la mesa directiva del Senado, Eduardo Ramírez, para que el 3% de las plantillas laborales, fíjense, nada más estamos pidiendo el 3%, sean ocupados esos lugares de trabajo, esas plantillas laborales, las ocupen personas con discapacidad. La discapacidad es visibilización, compromiso, humildad, compartir, enseñanza, respeto, inclusión, bondad, admiración. ¡Discapacidad con orgullo! Así es. Seguimos con ese asunto. Le vamos a dar seguimiento, por supuesto.